15.000 millones de unidades anuales. Tal es el inmenso volumen de producción de las bombillas LED. ¿Cómo un objeto de unos pocos dólares crea una industria de más de 100.000 millones de dólares estadounidenses? A simple vista, el costo unitario parece trivial, pero esta escala masiva ilumina casi cada rincón del planeta. El viaje comienza con un chip semiconductor más pequeño que una partícula de polvo, pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el ensamblaje avanza en etapas medidas hasta el micrómetro. Parece simple conectar los componentes, pero en realidad se utiliza un cableado de oro más fino que un cabello humano. La maquinaria ejecuta la conversión de color y la encapsulación protectora. Transición al siguiente nivel. Se ve cómo se realizan pruebas de luz a gran escala antes de la validación final. Chips casi invisibles se transforman así en fuentes de iluminación diarias. El producto está listo para funcionar en todo el mundo. Más de 100 años aceptó la humanidad un costoso intercambio, quemando enormes cantidades de energía para producir una pequeña fracción de luz. Desde las bombillas incandescentes de Edison, que brillaban con un calor intenso, hasta las lámparas fluorescentes llenas de mercurio tóxico, el mundo anhelaba una fuente más limpia y fría. A primera vista, la tecnología parecía inmutable, pero en realidad fue esta demanda la que dio vida al LED. Sin embargo, el dispositivo carecía de potencia suficiente. ¿Por qué permaneció confinado durante décadas a un simple papel de soporte? Mientras las lámparas tradicionales iluminaban el mundo, esta tecnología no lograba despegar. La razón técnica era que solo existían como tenues luces rojas indicadoras en los paneles de control. Se puede notar cómo su brillo era insuficiente para cualquier otro uso. Pero esto es solo el comienzo. Esa limitación planteó un desafío definitorio. Si se creaba un LED azul, todo cambiaría. En 1994, el ingeniero japonés Shuji Nakamura descubrió un material semiconductor adecuado que permitió a los diodos azules emitir luz confiable por primera vez. Este avance hizo posible la luz blanca, marcando el inicio de una nueva era en la iluminación humana que continúa avanzando. Una sola partícula de polvo microscópico basta para arruinar miles de chips simultáneamente en un instante. ¿Por qué las fábricas de diodos imponen protocolos de aislamiento tan estrictos antes de procesar cualquier cristal? A simple vista, el aire de un laboratorio parece puro, pero para un semiconductor es un entorno hostil. Cualquier contaminante minúsculo interrumpe la estructura cristalina, haciendo inservible el dispositivo final. Por esta razón, toda el área de fabricación de chips opera como una sala limpia masiva bajo vigilancia constante. Antes de acceder a esta zona crítica, los seres humanos deben aislarse completamente del entorno. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo los ingenieros y técnicos se enfundan metódicamente en equipos de protección total, ajustando trajes de una pieza, capuchas, máscaras, guantes y calzado antiestático. Para garantizar la esterilidad absoluta, el personal atraviesa duchas de aire de alta presión diseñadas para arrancar cualquier residuo final de polvo de sus superficies. Una vez que las condiciones cumplen con las especificaciones, los sustratos de zafiro ingresan al proceso. Las cámaras de reacción epitaxial reciben el material base operando a temperaturas extremadamente altas. Gases cargados de galio y nitrógeno se introducen en el sistema, fluyendo sobre la superficie del zafiro. A primera vista, parece una simple circulación de vapor, pero en realidad ocurre una unión átomo por átomo. Los elementos se cristalizan en capas ultrafinas, mucho más allá de los límites de la visión humana, apilándose con un orden preciso. Más adelante se complica. Esta acumulación estratégica forma la estructura fundamental conocida como unión PN, porque es dentro de este empalme donde la corriente eléctrica desata la reacción física. Se ve cómo las partículas cargadas colisionan en la escala atómica,
liberando energía pura en forma de luminosidad. Este es el momento exacto en que nace la luz del LED, completando su formación en el nivel más básico de la materia. A escala atómica, la superficie de la oblea esconde una complejidad abrumadora tras el crecimiento epitaxial. A simple vista, el disco parece perfectamente liso y brillante como un espejo. Pero ¿por qué esta apariencia inmaculada resulta engañosa? En realidad, la superficie ya contiene millones de estructuras semiconductoras latentes que, sin embargo, aún no son capaces de producir luz. Para activar este potencial técnico, la oblea debe someterse obligatoriamente al proceso de fotolitografía. Dentro de un entorno controlado bañado en luz amarilla, la superficie recibe un recubrimiento de material fotosensible conocido como fotoresistencia. A primera vista, la iluminación ambiental parece una elección estética, pero en realidad es crítica para prevenir reacciones químicas prematuras en el material sensible. Se puede notar cómo la luz ultravioleta proyectada atraviesa una máscara de precisión, dibujando patrones microscópicos sobre la oblea con una exactitud de micrómetros individuales. El lavado químico posterior elimina las regiones no deseadas, revelando una intrincada red de circuitos ultrafinos. Pero esto es solo el comienzo. La oblea se transfiere a una cámara de vacío para la siguiente fase del tratamiento. Una capa extremadamente delgada de metal se deposita allí para formar los contactos eléctricos esenciales. Se ve cómo la pieza se convierte efectivamente en una placa de circuito masiva, con decenas de miles de chips LED individuales formados simultáneamente. Los componentes esperan su separación en la etapa posterior de producción. Decenas de miles de chips idénticos esperan su separación definitiva sobre la superficie de la oblea semiconductora. A simple vista, el disco parece tener una apariencia de espejo liso, pero en realidad es un mapa microscópico complejo que contiene toda la producción. ¿Por qué el sistema utiliza un láser de alta energía en lugar de herramientas de corte físico? El contacto mecánico tradicional podría introducir fracturas fatales en la delicada estructura cristalina. El haz de luz, guiado por líneas de trazado precalculadas, corta limpiamente la oblea en miles de dados cuadrados minúsculos, minimizando el agrietamiento y el estrés residual que de otro modo dañaría las estructuras internas. Se puede notar cómo el láser recorre las coordenadas con una precisión de enfoque extrema, dividiendo el material sin tocarlo. Cada chip individual, una vez separado del conjunto, mide solo unas pocas décimas de milímetro de ancho, siendo físicamente más pequeño que la punta de una aguja. Parece evidente que una pieza tan minúscula sea un bloque simple de material, pero en realidad contiene una región emisora de luz completa, capas de semiconductores y una unión totalmente formada. A esta escala, incluso una fractura microscópica es suficiente para dejar al chip inoperativo. Pero esto es solo el comienzo del control técnico riguroso. Inmediatamente después del corte, los chips pasan por un sistema de inspección automatizado para su validación funcional. Cada unidad se alimenta brevemente con energía para verificar que emite el color correcto y opera al voltaje adecuado. Se ve cómo los diminutos componentes se iluminan momentáneamente bajo los sensores ópticos. Los chips defectuosos se eliminan en el acto, permitiendo que solo aquellos que cumplen todas las especificaciones continúen su viaje a la siguiente etapa. Sin embargo, tras el corte, todos los componentes permanecen firmemente adheridos a una delgada película portadora. Más adelante, se complica la manipulación. En este estado de alta densidad, los sistemas robóticos no pueden recoger los chips individuales con una precisión de nivel micrométrico debido a la absoluta falta de espacio entre ellos. Por esa razón, la película se introduce en una máquina expansora de cristal que aplica una tensión uniforme desde las 4 direcciones simultáneamente. El equipo estira el material hacia afuera, separando gradualmente los componentes entre sí.
Se observa cómo el espacio entre los dados aumenta milimétricamente según las dimensiones precalculadas por los ingenieros. El resultado es una cuadrícula de chips perfectamente ordenada, donde cada dado está espaciado uniformemente y alineado con precisión geométrica. La cámara se desliza a lo largo de la matriz expandida, revelando la separación exacta y limpia entre los elementos. Una vez completado el proceso de expansión, la película que transporta los chips separados se transfiere a un sistema automatizado de recogida y colocación. El material queda listo para entrar en la etapa de unión de dados sin contratiempos. Fracciones de un milisegundo. Ese es el tiempo exacto que tarda cada ciclo del sistema de selección y colocación en esta fase de alta velocidad. El proceso ingresa a la etapa de unión de la matriz, donde cada chip LED microscópico se fija sobre un marco de plomo metálico que consta de dos terminales, el ánodo positivo y el cátodo negativo. Una máquina automatizada dispensa un punto de adhesivo térmicamente conductivo en una posición designada, controlando el volumen con rigor absoluto. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué la aplicación de este adhesivo y su ubicación deben ser precisas hasta micrómetros individuales? A simple vista, parece una operación de pegado estándar. Sin embargo, el adhesivo juega un papel doble. Ancla el chip con seguridad y proporciona una vía eficiente para la disipación del calor. La película expandida que transporta los chips separados se introduce en la máquina. Cámaras de visión industrial escanean toda la superficie sin pausa, identificando las coordenadas exactas de cada chip y las almohadillas metálicas. El equipo calcula las compensaciones posicionales dentro de unos pocos micrómetros, asegurando que cada componente se coloque con extrema exactitud. Más adelante se complica. A primera vista, el movimiento del brazo robótico parece un desenfoque mecánico, pero en realidad es una secuencia controlada de recoger, rotar, alinear y colocar a velocidad casi instantánea. Se aplica una suave fuerza descendente para esparcir el adhesivo uniformemente. Se puede notar cómo esto evita la formación de burbujas de aire y garantiza que el chip permanezca perfectamente nivelado. Se ve cómo la precisión resulta crítica, ya que una desalineación de solo 20 a 30 micrómetros puede causar cambios de color, reducir la vida útil o provocar fallos inmediatos. Transición al siguiente nivel. Por esta razón, los marcos de plomo con la tira de chips completa se transfieren a un horno de curado térmico. Allí se mantiene una temperatura estable durante varios minutos, permitiendo que el adhesivo se cure totalmente y bloquee cada chip en su posición, como una estructura unificada. El ensamblaje queda listo para la siguiente fase de procesamiento. 3 a 5 veces más delgado que un cabello humano. Ese es el diámetro del hilo de oro que alimenta el sistema. Tras asegurar el chip LED en el marco de plomo, logrando su posición como una estructura unificada, la bandeja se transfiere a la máquina automática de soldadura. Un carrete de oro al 99% de pureza entra en acción. Su grosor varía apenas entre 18 y 25 micrómetros. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué es vital el escaneo óptico previo de cada unidad? Los chips parecen estar ya alineados mecánicamente en la bandeja. Sin embargo, las cámaras industriales de alta resolución deben calcular la posición exacta de los terminales con una precisión de pocos micrómetros para garantizar el contacto. El equipo utiliza una combinación de calor y energía ultrasónica para fundir la punta del alambre. Se forma una minúscula bola de oro que se presiona contra el electrodo del chip, creando el primer punto de enlace. Inmediatamente, el hilo se estira en un arco de forma cuidadosa. Se ve cómo el cabezal desciende sobre el plomo metálico para cerrar el segundo punto de unión. Más adelante, se complica. Se percibe el corte limpio del hilo mientras la máquina salta al siguiente chip sin detenerse. A primera vista,
La velocidad extrema del proceso sugiere un movimiento brusco, pero en realidad, cada paso mantiene una precisión intransigente. Cada bucle de oro se controla rigurosamente en cuanto a la altura, fuerza de adhesión y tensión para una conexión eléctrica fiable. Esto asegura la estabilidad a largo plazo del dispositivo, y esto no es el límite. Por esta razón, los técnicos inspeccionan cada enlace bajo microscopios de gran aumento al finalizar la soldadura. Cualquier LED que muestre uniones débiles o imperfectas se retira inmediatamente de la línea de producción. Solo los componentes totalmente cualificados avanzan hacia la siguiente fase de fabricación. El proceso fluye con calma hacia el procesamiento posterior. Un 10 milésimo de gramo. Esa es la precisión exacta con la que trabaja la balanza analítica para pesar el polvo de fósforo crudo, lo que equivale a aproximadamente 0,0015 granos. ¿Por qué es necesaria una exactitud tan radical en esta fase de la mezcla química? A simple vista, el polvo parece un componente estándar sin mayores exigencias técnicas. Sin embargo, los ingenieros deben mezclar múltiples polvos de fósforo amarillo, naranja y rosa, según ratios calculados para alcanzar la temperatura de color objetivo con total fidelidad. Tras el pesaje, la mezcla se envía a un mezclador de alta velocidad, donde el polvo se dispersa uniformemente en la solución epoxi hasta lograr una homogeneidad perfecta. Pero esto es solo el comienzo del tratamiento. Se puede notar cómo miles de LEDs montados en marcos de plomo ingresan a la cámara de la máquina de punteado para recibir el compuesto químico. Allí, agujas dispensadoras ultrafinas depositan un volumen extremadamente consistente de la mezcla sobre cada chip individual con una exactitud de millonésimas de un litro, o aproximadamente 0,00003 onzas líquidas. Esta fina capa es responsable de convertir la luz azul nativa del chip en la luz blanca o ámbar visible para el ojo humano. A primera vista, parece que el diodo emite luz blanca por naturaleza, pero en realidad, ningún semiconductor produce este espectro por sí mismo. Los chips siempre generan luz azul, y es la capa de fósforo amarillo la que transforma esa emisión en el color que percibimos, siendo este proceso de conversión el secreto oculto tras la tecnología moderna. Una vez completado el recubrimiento, la bandeja entera se coloca en un horno de curado que opera a aproximadamente 302 grados Fahrenheit. Más adelante se complica. A esta temperatura controlada, el epoxi se endurece totalmente, bloqueando la capa de fósforo en su lugar de forma permanente y creando una superficie óptica uniforme a través de todos los LEDs del lote. Cuando los chips y los cables de oro están fijados, la tira completa del marco de plomo se transfiere al área de moldeo con epoxi para la fase de encapsulamiento. Aquí se forma la lente transparente característica del dispositivo mediante la inyección de resina líquida en moldes de acero de alta resistencia. Se ve cómo estos moldes contienen cientos de cavidades con formas precisas, diseñadas para crear cabezas redondas de 5 milímetros, partes superiores planas o lentes ovaladas. Y esto no es el límite de la transformación física. Los moldes llenos se mueven hacia un horno térmico circulante que opera entre 248 y 302 grados Fahrenheit para la fijación final. Bajo este calor cuidadosamente controlado, el epoxi experimenta un entrecruzamiento molecular, transformándose gradualmente de un líquido viscoso a una estructura sólida y totalmente cristalina. El proceso de curado finaliza cuando los LEDs se liberan del molde reteniendo su forma definitiva y pulida. Una lente de plástico rígida y transparente encapsula ahora el chip semiconductor y los cables de unión de oro, con los cables metálicos extendiéndose limpiamente desde la base. Cientos de lámparas individuales emergen a la vista cuando el molde de acero se abre tras el curado completo de la resina epoxi.
El material se extiende limpiamente desde la base, revelando una larga tira LED que, a primera vista, parece un producto terminado. Sin embargo, todas las unidades siguen conectadas en un único marco de plomo metálico, siendo todavía un componente semiacabado. Pero esto es solo el comienzo. Los operadores inspeccionan visualmente cada tira para descartar defectos de moldeo antes de enviarlas a la separación. ¿Por qué se introduce la tira en una máquina de desmarcado en lugar de cortar los enlaces manualmente? La estructura requiere una delicadeza técnica superior, un sistema de cuchillas de corte alineadas con precisión y mecanismos de punzonado de metal opera en el interior con una exactitud extremadamente alta. Se puede notar cómo las delgadas barras de unión son cortadas limpiamente en cuestión de segundos. El equipo libera cada paquete LED como una unidad individual, formada exactamente a sus dimensiones estándar. Las piezas quedan listas para el procesamiento posterior sin prisa. Milisegundos es todo el tiempo que dura el encendido de prueba para cada diodo individual tras ser separado de su marco metálico. ¿Por qué es necesaria esta activación fugaz en el sistema automatizado? Las cámaras industriales y los sensores ópticos deben captar el comportamiento de la luz en ese instante preciso. Sin este análisis, las desviaciones sutiles en el brillo, el voltaje operativo y la temperatura de color pasarían desapercibidas, ya que el ojo humano no es capaz de detectarlas. Se puede notar cómo el equipo mide la salida cromática exacta bajo la lente de los sensores. Pero esto es solo el comienzo. A primera vista, la clasificación parece un proceso de simple separación, pero en realidad aquí comienza la operación crítica del sistema de binning. Basándose en los datos recolectados de medición, cada unidad se ordena en grupos distintos según sus niveles de luminosidad y características eléctricas específicas. Mecanismos neumáticos dirigen rápidamente cada LED hacia su compartimento correspondiente, asegurando que el flujo sea constante y veloz. Esta precisión garantiza que, cuando estos componentes se ensamblen más tarde en una misma tira de luz o panel de iluminación, emitan una luz uniforme sin cambios de color ni inconsistencias de brillo visibles. Más adelante se complica. Los diodos calificados avanzan hacia la etapa de formación de terminales y manejo de cables. Se ve cómo sus terminales metálicas son moldeadas, alineadas y aseguradas sobre sistemas de cintas transportadoras especializadas para los pasos finales. Por esta razón, solo los LEDs que superan todas las inspecciones rigurosas se mueven al empaquetado final. Allí son cuidadosamente secados y sellados en bolsas o bandejas resistentes a la humedad, etiquetadas con datos de clasificación, códigos de lote y fechas de producción. Y esto no es el límite. Los envíos terminados se aseguran y transportan por todo el mundo hacia fábricas que producen tiras, pantallas, juguetes y dispositivos electrónicos. El producto queda listo para el ensamblaje final y su entrega a los consumidores. Miles de millones de diodos LED son una parte indispensable de la vida moderna. ¿Por qué estos materiales familiares resultan tan complejos? A primera vista, parecen componentes simples, pero en realidad se crean mediante procesos de manufactura meticulosamente diseñados para funcionar. Se puede notar cómo el mundo industrial opera con rigor hasta en los detalles más diminutos. Pero esto es solo el comienzo. La exploración de estas rutas de ingeniería continúa su avance.